Hechos capítulo 9, versículo 20 en adelante. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Antes de este relato, nosotros vamos a encontrar que Pablo justamente iba en contra de esta doctrina y él pensaba que Jesucristo era un farsante, que era un mentiroso hasta que Cristo mismo le apareció. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, y para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Utilizaba todas las profecías del Antiguo Testamento, discutía con los judíos en sus sinagogas, en sus templos locales, y le demostraba por medio de esas profecías que sí, que Cristo realmente era el que decía ser el Hijo de Dios, que en él se cumplieron todas aquellas profecías. Y los judíos estaban atónitos de que este perseguidor de la iglesia ahora es uno de ellos. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo, ¿qué cosa? Matarle, lo mismo que él hacía anteriormente. Fíjense que los judíos llegaron a ser personas sanguinarias y llegaron a ser homicidas. No en vano Cristo le llegó a decir: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el comienzo y no permanece en la verdad. Y cuando hablamos de verdad, cuando ustedes vean en la Biblia, verdad tiene alusión a la palabra de Dios, no a ninguna otra cosa. Ustedes pueden ver que hoy la gente se discute qué es verdad. Hoy en día todo es relativo. Para vos es así, para mí es asá. Sin embargo, la Biblia es absolutista, tiene la verdad absoluta. Nosotros los cristianos no somos dueños de la verdad, pero sin embargo tenemos la verdad de Dios revelada en la Escritura. Y a partir de la verdad aprobamos lo que es lo mejor. Cuanto más conozcamos acerca de la Biblia, mejor para nuestras vidas, porque esa es la verdad. Ahora, estos judíos, por causa de la verdad que él estaba predicando, y como no le podían frenar a Pablo, ¿qué decidieron hacer? Darle muerte. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Ustedes sabían que las ciudades eran amuralladas y tenían puertas de acceso altas. Sin embargo, ellos le estaban esperando en la puerta para matarle a él, y a la noche Pablo pudo escaparse. Dice así: entonces los discípulos, tomando de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. ¿Quiénes discípulos? ¿De quiénes habla? Hablaba de aquellos que son hijos de Dios por la fe en Cristo. Pero todos, absolutamente todos, le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, que significa hijo de consolación, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y hablaba denonadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos también procuraban matarles. Él estaba predicando a Cristo y no podían resistir, así como dice José, no podían resistir la sabiduría de Esteban. Y crujían los dientes contra Esteban, porque Esteban estaba diciendo la verdad y estaba defendiendo la verdad de la palabra de Dios. Como no podían hacer otra cosa, ni podían silenciarlo, ellos le mataron. Y Saulo, yo estoy seguro que Saulo se estaba acordando de todos estos acontecimientos acá. Él lo estaba viviendo en carne. Acá Pablo todavía no es misionero. Acá Pablo todavía no tiene el ministerio, ejerciendo el ministerio. Él se convirtió a Cristo, él sí recibió las revelaciones por parte de Cristo, fue enseñado por él, pero aún no tenía específicamente el llamado de ir a las misiones. Pero él estaba experimentando en carne propia lo que él mismo estaba haciendo anteriormente. Tanto judíos como griegos, y los griegos eran reconocidos por su sabiduría. Hasta el día de hoy la cultura griega afecta a nuestro entorno, sí o no. ¿Verdad que sí? Ambos querían matarle. Pero hay una razón principal. No podían
rebatir los argumentos de Pablo. Una de las cosas que Pablo predicaba entre los griegos, por ejemplo, era al Dios no conocido. Dice que entró en uno de los templos y tenían todo tipo de dioses, pero eran tan religiosos que por si se olvidaron de alguno de los dioses, hicieron un estante o un lugar para el Dios no conocido. Y Pablo, tomando eso, dice, al Dios no conocido, a ese Dios yo le predico. Hoy en día, también nosotros hoy en día predicamos al Dios no conocido. Aún en las iglesias evangélicas y las más conservadoras que hayan, hay muchos que se llaman creyentes y desconocen al Dios de la Biblia. Desconocen absolutamente el carácter de Dios. Le aman al Dios puro amor. Dios es amor y te permite hacer lo que vos querés. Él es el Dios no todopoderoso. El Dios que todo lo comprende es. Si bien es cierto, Él lo comprende todo, Dios estableció cómo debemos vivir y Dios ajusta lo que dice su palabra. Dios es amor, pero Dios es justicia también. El Dios de verdad se basa en la verdad y nos va a juzgar el día de mañana, seamos salvos o no, nos va a juzgar, mejor dicho, según la verdad. Y su palabra es verdad, ninguna otra cosa. Nadie nos va a juzgar a nosotros aparte de la palabra de Dios. La base legal para el reino de los cielos es la palabra de Dios. Seguimos. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias, fíjense, Pablo se convirtió y ¿qué pasó? Las iglesias tenían paz por toda Judea, por Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Pablo se convierte, que era el asolador de la iglesia, y todas esas iglesias tuvieron respiros por un tiempo. Luego de esto, vamos a pasar, Pedro sana a Eneas, a Dorcas, que había muerto. Luego predica a Cornelio, los judíos, Cornelio que le representa a todos los judíos, a los gentiles, mejor dicho, reciben también el bautismo del Espíritu Santo. 15 años después de Hechos capítulo 2, sucede el mismo acontecimiento con los gentiles, que ellos también podían ser salvos. Pedro no lo había entendido hasta Hechos capítulo 10, donde tienen todo el relato que no vamos a estar leyendo. Así que los gentiles son aquellos que no son judíos. Sin embargo, ahora se cumple la promesa dada a Abraham, que en él iba a ser benditas todas las familias de la tierra, hablando de la genealogía de Jesucristo, y el tiempo de cumplimiento se da exactamente en Hechos capítulo 10. Pedro, que tenía las llaves del reino, predicó la primera vez a los judíos, descendió el Espíritu Santo. 15 años después predica a los gentiles y también desciende el Espíritu Santo en forma visible, salvo que Hechos capítulo 10 no menciona eso, pero sí menciona ciertas cosas, y se hable el periodo completo de lo que es la iglesia. La iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no es la iglesia católica, no es el CEBI, no es ninguna denominación cristiana. La iglesia de Jesucristo, la invisible, la que no tiene mancha, la iglesia perfecta, es una iglesia mística. Es un cuerpo que se va formando a través del paso del tiempo, que ya empezó allá en Hechos capítulo 2, siguió por Hechos capítulo 10 y sigue hasta el día de hoy. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todas aquellas personas que reciban a Cristo como Señor y Salvador llegan a formar parte de ese cuerpo y cuya cabeza es Jesucristo. A eso se le conoce como el bautismo en el Espíritu Santo. Toda persona que reconoce sus pecados y acepta el plan de Dios, que la salvación es solamente por medio de Cristo, y cree realmente en Él, es bautizado o introducido dentro de ese cuerpo místico. Esa persona es salva. Eso no vamos a estar explicando ahora, pero sí podemos explicar el día de mañana. Ahora bien, Hechos capítulo 11. Los gentiles también habían recibido el Espíritu Santo. Se maravillaron Pedro y los demás apóstoles que también Dios le concedió el don de la vida a los que no eran judíos. Estaban perplejos por lo que Dios estaba haciendo. No solamente por la conversión de Saulo, que estaba asolando a la iglesia, sino también ahora por la conversión de los gentiles. De modo que los gentiles también tenían parte dentro del reino de los cielos. Romanos, cretenses, persas, cualquier nacionalidad podía acudir a pararse ante el Dios Todopoderoso del Antiguo Testamento,
que hoy día está manifestando su gracia completamente en Cristo. Ahora bien, dice Hechos capítulo 11, versículo 19. Ahora bien significa que terminó el paréntesis que estaba explicando anteriormente y dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de ¿quién? De Esteban. Ese relato estaba anteriormente. Dice que a causa de esa persecución, cuando Paulo, o Saulo mejor dicho, no estaba convertido, con motivo de aquella persecución se fueron hacia Fenicia, hacia Chipre, hacia Antioquía. No hablaban a nadie la palabra de Dios, sino solamente les testificaban a los judíos. Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. O sea, en aquella ocasión cuando Saulo consentía en la muerte de Esteban y todos ellos, se dispersaron por diferentes lugares e iban predicando el evangelio. No solamente a judíos, sino también a griegos ya también. Y dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. La primera iglesia formada formalmente fue la de Jerusalén, donde Pedro, Juan y Santiago eran pilares de esa iglesia. Ellos tres. ¿Saben quién eran Pedro, Santiago y Juan? Eran los que estuvieron siempre al lado de Cristo en todo su ministerio público. Cuando Cristo iba a ir a la cruz, cuando fue al huerto del Getsemaní, en la hora más crucial de su pasión, Cristo le separó a ellos tres y le dijo, velen conmigo, mi alma está triste hasta la muerte, velen conmigo. Pasó 1 hora y ellos se quedaron dormidos. Y Cristo le había reclamado a ellos, tan solo 1 hora le pedí que velen conmigo y no pudieron. Así nuestro Señor, experimentando la soledad también y muchas otras cosas más, le vuelve a decir, ¿por qué no pueden velar conmigo 1 hora? Y la Biblia dice, en primer lugar, que ellos estaban entristecidos también, porque el maestro le había dicho que él tenía que padecer mucho de los sacerdotes, ser entregado en manos de inicuos y que se cumplan todas aquellas cosas que estaban escritas de él. Y así pasó. Pero estas tres personas, Pedro, Juan y Santiago, eran pilares en la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia constituida. Y es importante que le diga esto y que se acuerden por lo que vamos a ver a continuación. Todo esto de introducción, por eso me voy tan rápido, ¿sí? Bien, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno. ¿Quién? Miren la característica de Bernabé. Estamos hablando de Bernabé. Dice que él, con propósito de corazón, le exhortó a todos que permanezcan fieles a Dios. A pesar de que haya persecuciones de los judíos y de los griegos, que no se desanimen, que sigan firmes en cuanto al Señor. ¿Por qué hizo esto? Y la Biblia nos revela y nos dice, porque era varón bueno. Estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé va a llegar a ser el compañero de viaje de Pablo. Pablo, antes del viaje misionero, se asociaba con Bernabé. ¿Por qué Pablo no se juntaba con otros? Porque incidentalmente la Biblia nos cuenta que Pablo se juntaba con Bernabé. Pablo mismo más adelante dice, no se unan en yugo desigual con los que no conocen a Dios. No hagan eso. También Pablo escribió más adelante, júntense con aquellos que son humildes de corazón, aquellos que tienen temor del Señor, aquellos que si vos te equivocaste va a decir, sabe que te estás equivocando y estás haciendo mal, estás metiendo la pata, juntate con esa clase de personas. A los demás tenemos que evitarle, dice la Biblia. Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu y de fe, y el Señor agregó una gran multitud. Versículo 25 del capítulo 11 de Hechos. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Yo quiero que sigan estos diferentes acontecimientos para que nos demos cuenta cómo Dios le fue preparando a Pablo para el ministerio. Cristo, si bien le enseñó durante 3 años por revelación, y empezó cuando él se quedó ciego,
Pablo tenía que experimentar ciertas cosas. Cuando Jesús le apareció a Pablo en el desierto, le dijo, te voy a mostrar cuán necesario es que padezcas por causa de mi nombre. Y Pablo desde que empezó a padecer por el nombre de Cristo. Le tuvieron que descolgar de noche, le perseguían los judíos, le perseguían los griegos, le tomaban de loco y siempre le tomaron de chiflado. Festo, en un momento dado van a ver, cuando uno de los procuradores romanos le dicen loco, que estaba loco, mejor dicho, ¿sí? Pablo, las muchas letras te volvieron loco. Por poco me persuades a ser cristiano. Pablo tenía una prédica muy persuasiva, pero él sabía que la conversión de las personas no dependía de cuán bien hablaba una persona. Dependía del propósito de Dios en la vida de ellos, porque él mismo fue recibido a misericordia, siendo antes perseguidor de la iglesia, blasfemo, ir en contra de Cristo. ¿Qué mayor pecado una persona puede cometer hoy día? Estos musulmanes que le persiguen a los cristianos y le matan, y hay muchos videos filmados, y son terribles. ¿Pueden esas personas convertirse? De hecho que sí. Y yo creo que día tras día, el Señor en aquellas regiones está haciendo que se conviertan esas personas. Y personas destacadas de las tribus que tienen los musulmanes. Y Dios estará haciendo obras que nosotros ni nos imaginamos. Nosotros estamos aquí con aire acondicionado, con sillas cómodas, en lugar limpio, adornado, con equipos de audio, con tecnología, con la libertad de congregarnos en el nombre de Cristo. En otros lados del mundo le están matando. Es fácil ser misionero en estas regiones donde nadie te persigue para matarte, porque te persiguen igual. Y se congregaron, dice, en Antioquía, atiendan bien esta parte, todo un año con la iglesia. ¿Y qué hicieron los dos? Enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Primero, que le llamen cristiano a alguien era una burla. Llamarle cristiano a algo es estar burlándose de un carpintero chiflado que fue colgado en la cruz, que murió como el peor criminal. Y para el día de hoy, hay personas que se creen muy inteligentes, que también es una estupidez creer en un carpintero que hace 2000 años murió como un farsante. Es una locura, pero para nosotros el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nosotros no solamente creímos el evangelio, nosotros experimentamos el evangelio y vivimos el evangelio. El evangelio no es una denominación como muchos creen. El evangelio es la noticia, las buenas nuevas incluido en la palabra de Dios, que eso incluye nuestros derechos y nuestras obligaciones, y más obligaciones que otras cosas. Un año completo Bernabé y Saulo estaban enseñando en la iglesia. En aquellos días, y en aquellos días sí había profetas, hoy día no hay eso. Imagínense que sale un misionero, vayan hace 2000 años, no había imprenta, muchas de las personas no sabían ni siquiera escribir, eran esparcidos a causa de la persecución y ellos iban predicando y se convertía la gente. Pasado el tiempo establecían iglesias y ellos tenían que enseñar. ¿Qué le iban a enseñar? No había Biblia. Las copias de las cartas de los apóstoles todavía no estaban hechas. En Jerusalén, en Judea, en Samaria estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles porque los apóstoles estaban allí. Necesitaban profetas. Alguien que hable. El profeta siempre fue una persona que hablaba de parte de Dios para enseñarle al pueblo y para traer arrepentimiento sobre el pueblo. Hoy el creyente es un todo. El sacerdote, la función del sacerdote en el Antiguo Testamento era hablarle de los seres humanos a Dios. Y el profeta siempre le habló a los seres humanos de Dios. Todo lo que los profetas dijeron, ustedes tienen en lo que nosotros conocemos como Biblia. Incluso hay algunos libros que no tenemos, que se mencionan en la Biblia, pero nosotros no tenemos. Ahora bien, en aquellos días dice que descendieron unos profetas de Jerusalén. ¿Quién estaban en Antioquía? Pablo, Bernabé y otras personas. ¿Para qué se fueron estos profetas a Antioquía? Y levantándose uno de ellos, el profeta, se llamaba Agabo. Daba a entender por el Espíritu Santo, está en mayúscula, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, miren un poco esto, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Vinieron unos profetas de Jerusalén,
le dice a los de Antioquía, va a venir una gran hambre sobre toda la tierra. Los que escucharon eso, se determinaron en juntar provisiones. No sé cómo eran las provisiones en aquel tiempo, porque casi todo no era industrializado. Hoy día, bueno, vamos a enviarle paquete en fideo, en atún, sardina, lo que sea, todo enlatado. Pero en aquel tiempo no era así. O sea, juntaron lo poco que tenían de dinero. Entonces, lo que sí, ellos determinaron enviar un socorro a los hermanos. Lo cual, en efecto, hicieron. Pero ¿cómo lo hicieron? Siempre siguiendo un orden establecido. Enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Evidentemente, Bernabé y Saulo ocupaban cargos prestigiosos en esta iglesia. Y más que prestigiosos, cargos de responsabilidad. En el cristianismo no hay cargo de prestigio. En el cristianismo hay cargos de responsabilidad. Y cada uno según los dones que recibieron. Ahora bien, los de la iglesia de Antioquía, ese socorro enviaron por manos de Bernabé y de Saulo, quienes enseñaban a los hermanos de Antioquía, pero eso lo enviaron a los ancianos. Ancianos no significa que eran viejos de edad, sino que eran líderes principales de la iglesia, ya sea en Jerusalén o en algún otro lugar. Ancianos es lo mismo que un pastor que ejerce la autoridad en la iglesia o un obispo. Es la misma cosa. Lo que sí está encargado de todo el redil y de tomar decisiones en conjunto en cuanto a la palabra de Dios. Luego de eso, después de esa gran hambre, pónganse en la piel de Pablo. Se convirtió a Cristo. Él se iba a perseguirle, se convirtió, le persiguieron, le quisieron matar los griegos, los judíos. Pasó una gran hambre, después de enseñarle 1 año a los de Antioquía. Luego de eso Santiago es muerto. Pedro es encarcelado. Ellos estaban en Antioquía. Pedro y Santiago estaban en Jerusalén. Dice Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes, este ya no es más el tetrarca, el que le mató a Juan el Bautista. Este es otro. El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén va a ser decapitado. O mejor dicho, en el versículo 2, fue decapitado. Imaginen el impacto en las personas de ese lugar. Mató a espada a Jacobo. La muerte por decapitación era normal. La muerte en la cruz era para hacerle sufrir a la gente. Cuando morían decapitados era más humano. Una de las personas más queridas por Cristo fue una de las primeras víctimas para morir. Si bien fue Herodes el que bajó la espada y Dios permitió, el que estaba detrás de todo esto, ¿quién era? Satanás. ¿Qué es lo que quería hacer? Impedir que la obra avance. Y tenía que lastimarla a una persona que era influyente en los demás hermanos. Y mató a Jacobo. Y Dios permitió que pase eso. Dentro del plan de Dios estaba establecido eso. Cuando le decapitaron a Juan el Bautista por Herodes el tetrarca, Juan el Bautista antes de morir dijo, es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe. Lo mismo pasó acá. No sabemos por qué Dios permitió esto, pero sabemos que Dios tenía establecido también en su plan soberano. Viendo esto Herodes, que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también ¿a quién? ¿Por qué no le eligió a otro? ¿Por qué le eligió a Pedro? ¿Por qué no le eligió, no sé, a Pindulfo, no sé cómo se puede llamar, cualquiera? Le tenía que matar a alguien que era sobresaliente en la iglesia de Jerusalén. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes y levadura. Muchos judíos estaban allí, en Jerusalén, la mayoría. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. Notable es que tanto Pedro y Santiago, como dijimos, eran los que siempre estaban cerca de Cristo. Fueron los objetivos primarios de Satanás. Así también, hermanos, a todos aquellos que están obrando, que están ministrando y haciendo cualquier otro ministerio en la iglesia, merecen una especial atención de todos, en cuanto a oración, en cuanto a todos, porque son blancos directos de Satanás. Tienen que saber eso.
Los apóstoles no reemplazaron a Jacobo como pasó con el caso de Judas. ¿Se acuerdan que Judas ahorcó? Y primero le eligieron a Matías y luego definitivamente Saulo de Tarso tomó el lugar de Judas. Pero en este caso, los apóstoles no le reemplazaron a Jacobo. Se quedaron entre 11. Y la obra seguía. Pregunta, ¿somos la clase de cristiano que Satanás desearía matar? ¿En qué caso desearía matarte Satanás? Cuando sos útil al Señor. Pedro fue liberado, sin embargo, Dios permitió que Jacobo muriera. Dios tiene un propósito soberano para cada uno de nosotros. Quizás nosotros ahora no podamos ver. Quizás ahora no entendamos cuál sea el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero algún día vamos a entender. No entendemos lo que pasa en nuestras vidas, pero Dios, por sobre todas las circunstancias, Él maneja eso. Seguimos. Ahora Dios mata a Herodes. Todavía Pablo no fue comisionado. Todo esto es necesario que esté en sus mentes para que vean el contexto directo. Hechos 12:21. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria de Dios. O gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Ustedes sabían que los Herodes hacían llamar rey de los judíos, ¿verdad que sí? Y ellos eran guardianes del templo, supuestamente negociaban con los sacerdotes. Esta persona expiró comido de gusanos. Pero, en contraste, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. 25. Hechos 12:25. Y Bernabé y Saulo, ¿se acuerdan quién era Bernabé? Están los invitados especialmente. Varón bueno, lleno del Espíritu Santo, que se llamaba, o su nombre traducido es, Hijo de Consolación. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Está? En Hechos 11:29 leímos, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo, ¿sí? Entonces ellos, cumpliendo eso y otros servicios, volvieron a Antioquía, pero le llevaron a una tercera persona. Esa persona era Juan Marcos. Entonces, ahora vamos a empezar la historia entre tres: Bernabé, Saulo y Juan Marcos. Estas van a ser las tres personas que van a ir al primer viaje misionero. Tres hombres que amaban al Señor. No hay duda alguna de esto. ¿Qué estaban haciendo ellos? Netamente estaban cumpliendo sus servicios a Dios. Qué lindo sería. ¿Dónde le conociste a tu esposa? Le servía al Señor. ¿Y vos? Le servía al Señor también. No le conocí en una discoteca. No le conocí en una noche de lujuria donde fornicamos y se quedó embarazada y me tuve que casar. Qué diferente es. Y si aún así pasa eso, el Señor puede restaurar las cosas. Saulo, Bernabé y Juan Marcos se conocieron haciendo la voluntad de Dios. Esto no vamos a decir que ellos se casaron después entre ellos, ¿verdad? Porque se puede malinterpretar. Solamente quitando aplicaciones secundarias al pasaje. Ellos estaban cumpliendo su servicio a Dios. Ellos estaban siendo dirigidos por el Espíritu Santo. No es que se le ocurrió a Pablo, ay, hoy me levanté bondadoso, y Bernabé también, ya vamos a llevarle algo de morfi a los, así hablan los argentinos, a los de Jerusalén, dale, vamos a hacer un asadacho. Total, vos sabés pescar, sí o sí sabés pescar. Vamos a pescar, vamos a hacer un asadacho con los muchachos allá. Dale, ya está, vamos. No. Ellos estaban siguiendo el propósito de Dios en sus vidas. Ellos estaban en pleno servicio. Ellos tenían el objetivo bien puesto enfrente, que era servirle al Señor y expandir las buenas nuevas y ayudar a los santos. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, y no se confunda con la otra Antioquía donde después Pablo se va a ir, había profetas y maestros. ¿Quiénes eran profetas y maestros? No lo sabemos. Dice, ¿quiénes eran estas personas de la iglesia de Antioquía?
Bernabé, que era el que ya sabemos. Luego había uno que se llamaba Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y el otro que estaba también era Saulo. Solamente le menciona a estas personas, seguramente había más gente. Sin embargo, Dios permitió que esto esté registrado en la para ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Hoy no dice más así. Hoy el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra de Dios. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que yo les he llamado. Bernabé es el primero que aparece en la lista. Y el último que aparece en la lista, ¿quién es? Saulo. Personas, Dios estaba ministrando en esta iglesia local. Dios llamó a dos de ellos, como dijimos, Bernabé y Saulo. Nosotros tenemos presente que esta iglesia local era una verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Enseñaban sana doctrina, eran buenas personas, y estas que se menciona sabemos que eran verdaderos creyentes que estaban en plena comunión con Dios y con los hermanos. En medio de sus oraciones y en medio del servicio que ellos tenían a Dios, el Espíritu Santo en forma audible, por medio del profeta, lógicamente que vivía ahí, porque habían profetas y maestros, dice. Le dice el Espíritu, apártenme a estos dos. Ellos estaban, fíjense por todo lo que ya pasaron. Ellos estaban hace un año radicados ahí, no sé cuánto tiempo más habrá pasado, pero ellos estaban trabajando en la iglesia local de Antioquía. Los siervos fieles, atiendan bien, esto es un principio bíblico para que tengan en cuenta. Los siervos fieles, mejor dicho, los esclavos de Cristo, fieles en su iglesia local, son lo que Dios va a usar en otras partes. Si no sos fiel en tu iglesia local, en tu congregación, con tus autoridades y demás cosas, Dios no te va a utilizar. Porque la palabra de Dios dice que es así. Y nos deja todos estos relatos para que nosotros entendamos y comprendamos. Hay muchos que quieren ser misioneros, pero no son fieles y no son idóneos. Tenemos que tener los dones y tenemos que tener el llamado de Dios y la fidelidad en el ministerio. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo he determinado. No es lo que Bernabé y Pablo querían. No fue el antojo de ellos que se iba a cumplir acá. ¿Por qué recalco esto? Porque va a llegar el día también, a los que son nuevos especialmente, va a llegar el día que vamos a querer hacer la voluntad de Dios. Pero nunca vamos a hacer lo que nosotros queremos. Generalmente Dios nos hace hacer cosas que nosotros no pensábamos hacer. E irnos a lugares donde no estaba planeado irnos. Dios lo hace así. Dios pone ese sentir, Dios pone esa carga, y después a lo largo del estudio vamos a estar entendiendo eso. Apartadme entonces a Bernabé y a Saulo. Bernabé y Saulo no lo habían planeado. No estaban orando por esto. Ellos solo le servían fielmente al Señor en sus iglesias locales y sujetándose a las autoridades de entonces. Y lógicamente ellos eran parte de ese cuerpo de ancianos. Comienza otra etapa dentro del plan de Dios. No solamente la vida de Bernabé y Pablo, sino dentro del plan de Dios empieza otra etapa importante para el Evangelio. Expandir el Evangelio hasta los confines de la tierra. Fíjense cuando Dios ya le había llamado a Abraham al comienzo y le dice, en ti serán benditas toda la familia de la tierra. En ese entonces, Pablo estaba incluido en el llamado. Pero Dios le permitió a Pablo que nazca en ese lugar, que se cría a los pies de Gamaliel, que sepa hablar varios idiomas, que sea perseguidor de la iglesia, que consientan matar a Esteban, y después de eso Dios le llama. ¿Se entiende? Dios nos llama en el preciso momento que Él quiere y cuando Él preparó los detalles de nuestras vidas. Porque la obra es de Dios, la salvación es de Dios y la iglesia también es de Dios. Y Él utiliza a quien quiere. Cuando nosotros tenemos un corazón sensible a Dios, Él nos utiliza. Así también Él nos puede desechar. Hechos 1:8. Miren lo que dice. Cuando Cristo iba a ser recibido en el cielo, antes que se derrame el Espíritu Santo, dice así en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Estas tres regiones eran regiones principales de Israel.
Y después dice hasta lo último de la tierra. Esta parte del llamado le va a corresponder a Bernabé, Pablo y otras personas más. Pero esta parte de la profecía dada por Cristo iba a empezar ahora. De hecho que ya empezó con las persecuciones, pues le predicaban a los griegos, pero oficialmente era con Pablo, el gran misionero, un ejemplo a seguir de todos nosotros. En Jerusalén, en toda Judea, Jerusalén, toda Judea, Samaria, la parte de arriba, y por toda la tierra. El apóstol tenía una visión correcta de su llamado. Él nunca dijo, qué capo soy. El Espíritu Santo dijo que yo me vaya a comer nada. Ninguno de los otros inútiles se van a ir, porque a mí me dijo, soy un capo realmente. Claro, si tuve ciudadanía romana, puedo entrar por todos lados, puedo aprovechar todo eso, todas esas ventajas que tengo. ¿Cuántas cosas puedo comprar y vender por todo el imperio? ¿Cuántas aventuras voy a tener? Yo estoy seguro que Pablo no tenía eso en mente. Y vamos a ver que por todo lo que pasó y cómo él vivió, que eso no tenía en mente. Él y Bernabé eran humildes de corazón. Miren lo que dice Pablo de sí mismo. Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo era el más conocedor entre todos los apóstoles. Pedro estudiaba las epístolas que hoy nosotros vamos a empezar a estudiar. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo yo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino solamente a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Pudiera ser que hoy tengamos conocidos, parientes, que nos hacen ver las estrellas, que nos hacen daño, que incluso pueden llegar a atentar con nuestras vidas. No lo tengamos por enemigos, en el buen sentido de la palabra. Dios algún día puede obrar en sus vidas y Dios le puede cambiar a esas personas. No ignoremos el poder de Dios para cambiar las vidas. Si Dios pudo transformarle a Saulo, no solo de Tarso, y a muchos otros criminales a lo largo de la historia, ¿por qué no puede transformarnos hoy día a nosotros y a nuestros seres queridos, por más perdidos que parezcan? No perdamos nunca la esperanza, no perdamos nunca la fe en ese sentido. Si Dios quiere, Dios lo puede hacer. Nosotros tenemos que ser de testimonio y testificarles. Filipenses 3:4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo, a todos aquellos que se apoyan en lo que tienen en la carne, tanto estudio, coeficiente intelectual y otras cosas, le llama tontos. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, no tenía mezcla, de un linaje, del plan de Dios desde el comienzo de los tiempos, de Adán y Eva y la línea mesiánica, venía él también. Hebreos de hebreos, en cuanto a la ley en mi tiempo era fariseo, tenía el escalón más alto. En cuanto a celo, era más celoso que todos los demás. Llegué a ser perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible.
Nadie de los judíos podían decir, Pablo, no cumpliste algo de la ley. Por supuesto, Dios sí veía todas las imperfecciones de Saulo, pero exteriormente era perfecto, irreprensible, dice. Pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Mis riquezas, mi posición, mi comodidad, mi reputación, lo he perdido todo. Ahora soy el loco que se va por el mundo a predicar de Cristo a gente que ni siquiera le interesa. Y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y a Timoteo le dice, en sus últimos años, cuando ya estaba por ser sacrificado él, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo, Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, lo hice en incredulidad. Pero ¿cómo puede ser Pablo si conocía tanto de la Biblia? ¿Cómo puede ser Pablo si le aventajaba a todos los judíos? Cuando llegue el tiempo, Dios te va a hablar por medio de su palabra. No más por medio de profetas, no más por medio de nada de eso, porque hoy ya no hay más ni profetas ni apóstoles. Hoy hay pastores, maestros, hay dones de servicios, pero no hay tal cosa como revelación o Dios me dijo. Lo que la Biblia dice, Dios te dijo. Y cuando Dios quiera, te va a iluminar la mente y te va a mostrar su propósito en tu vida, porque Dios trabaja así hoy día. Teniendo en cuenta el contexto del apóstol Pablo, la humildad que él tenía, y sabemos que no fue algo que se le ocurrió a él, no fue algo que se le ocurrió a Bernabé, no fue algo al azar que dijo, bueno, me voy a ir por todos lados porque quiero ser mayor que todos los otros inútiles apóstoles que están ahí nomás en Judea y en Jerusalén. Pablo entendía que ellos eran pilares y tenían que estar allí, que era el ministerio que Dios le dio a ellos. Jamás van a encontrar en la Biblia donde Pablo le diga, che Pedro, no sean acá y vamos conmigo a algún viaje. Hasta lo último en la tierra decía la Biblia, ¿por qué vos te quedás en Jerusalén nomás y acá en Israel? No le dijo nunca eso, porque cada uno tiene el llamado de parte de Dios. Entonces, Hechos capítulo 13 empieza. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas maestros, Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Simón, no tenemos datos quién más era esta persona, solamente en esta parte que se llamaba Níger. Era uno de los maestros, uno de los profetas en la iglesia de Antioquía. Luego se menciona a Lucio de Cirene. Y la otra mención que tenemos en la Biblia, Lucio de Cirene, está en Romanos 16, 21. Después de muchos años, dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosipater, mis parientes. Mira un poco. No sabemos si era pariente de la carne en el sentido que era judío o era pariente real del apóstol Pablo. Después se menciona a Manaén, y esto es muy interesante, porque era hermanastro de Herodes el tetrarca. Uno, un asesino a sangre fría, y el otro, un hijo de Dios. Uno que le daba muerte a los hijos de Dios, sin embargo, Manaén, educado en la misma casa, con los mismos principios, fue totalmente diferente. No importa la educación que nosotros tengamos, el que es homicida es homicida, el que es mentiroso es mentiroso, el que es ladrón. No vamos a culparle a nuestros padres, a nuestra madre, ni a la sociedad, ni al gobierno. Sos lo que sos porque esa es tu naturaleza. Pero Dios te puede cambiar. Hasta que nosotros no aceptemos lo que somos, no vamos a cambiar. Vos sos lo que sos porque vos sos así. No importa en qué país te encuentres, no importa. Manaén fue educado exactamente igual que este asesino. Sin embargo, él fue hijo de Dios. Acá el que hizo la diferencia en la vida de Manaén, ¿quién fue? Dios. El único que puede hacer la diferencia en nuestras vidas es Dios. Es la única diferencia que importa. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Me fui hacia atrás, perdón. Y dice a Saulo, Pablo
después ya en la epístola van a encontrar Romanos, Gálatas, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses o cualquiera de sus otras epístolas van a encontrar que él empieza siempre escribiendo así. Por ejemplo, en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, y la palabra siervo está mal traducido, realmente es esclavo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Cómo pasó eso? Ya estuvimos viendo. Pero él se presenta así. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron la mano y lo despidieron. No había tanto protocolo. Dios determinó que estas personas tenían que ir a predicar en diferentes lugares y fue la iglesia que corroboró el llamado hecho por Dios. La iglesia le impuso la mano. Imponer la mano no quiere decir transmitir poderes como hoy día mienten, que se le pone la mano y le pasan poder. No es una antena parabólica a nadie. Le dan la diestra en señal de compañerismo. Ese es el significado que tiene en la Biblia. Hay ciertos lugares donde la Biblia registra imposición de manos que tiene una connotación diferente, pero siempre es en señal de compañerismo. Gálatas 2:9, miren un ejemplo de cómo se usa la imposición de mano en la Biblia. Reconociendo la gracia de Dios que me ha sido dada, Jacobo, que es Santiago, Cefas y Juan, Cefas, Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos, ¿a quiénes? A los gentiles, y ellos a la circuncisión. O sea, acá tenemos el panorama completo. Ellos estaban trabajando en la iglesia, ellos estaban sirviendo en la iglesia, el Espíritu Santo determina que Pablo y Bernabé, apártenle, ellos se van a ir. Los de la iglesia corroboran por el buen testimonio de ellos, le dan la diestra en señal de compañerismo, ellos van junto a los otros apóstoles y los otros apóstoles también le imponen la mano en señal de compañerismo y se despiden y van. Vamos a la obra. Ellos se quedan para predicar a los de la circuncisión. Pedro, Jacobo, y en medio de todas esas cosas pasan eso que estuvimos leyendo. ¿Se entiende hasta ahí? Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Chipre es interesante porque es el lugar de nacimiento de Bernabé. Miren lo que Dios hace. Y esto nos llama a nosotros también a la reflexión. Primero, vamos a testificarle a los nuestros, a nuestra familia. Cuando la mayoría de los que viven con nosotros y nuestros parientes nos rechacen, porque eso es lo que va a pasar, porque la Biblia dice que los primeros enemigos del hombre serán los de su casa. Estás chiflado, sos satánico porque dejaste tu religión con la que te bautizaron cuando eras chiquitito, estás loco, ya te drogaste mal, tantas cosas te pueden llegar a decir por convertirte a Cristo. Acá ellos van a Chipre, enviados por Dios, en la tierra natal de Bernabé. Probablemente, como dijimos, él primeramente predicó a los suyos. En Salamina, que es un lugar dentro de Chipre, había muchos judíos. Y vamos a encontrar dentro del primer relato que había muchas sinagogas por eso. Antes de pasar, ellos tenían que ir a predicar a los gentiles, ¿verdad? A los que no eran judíos. ¿Quería decir eso que ellos no le podían predicar al que era judío? No, de ninguna manera. Nosotros tenemos que predicar a judíos, gentiles, a lo que sea. Pero ellos siempre respetaron el patrón de Dios. Dios siempre cuando hizo algo, primero a Israel. Donde hay Salamina, esta era la capital griega de la isla. Era un puerto comercial donde estaban muchos, lo que explica porque había más que una sinagoga en Chipre. El resultado de las prédicas no se registran. Ellos predicaron, dicen las sinagogas, pero no dice que ninguna persona se haya convertido. De ahí van 180 kilómetros hasta más abajo, que es Pafos. Ellos van a predicar allí. En Pafos el panorama cambia, porque era la capital romana. Y ahí sí vamos a detenernos después en una historia.
En Pafos se van a encontrar con el mago, que es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. ¿Qué quiere decir la Biblia con magos, verdad? Vamos a estar viendo lo que dice la palabra de Dios. Hechos 13:6 dice así: habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. El procónsul, llamando a Bernabé y a Saulo, ¿qué quería hacer? Deseaba oír la palabra de Dios. Qué raro, ¿verdad? Un romano, procónsul, dignatario y nombrado por el Senado romano, quiere escuchar la palabra de Dios. Sergio Paulo, como les dije, alto dignatario nombrado por el Senado romano, esto dice Flavio Josefo. Él era superior a Pilato, a Félix y a Festo. Ellos eran solamente procuradores o administradores árabes, subordinados de provincias militares, imperiales. Pero Sergio Paulo no, era un procónsul, era el gobernador de toda la isla, era alguien importante y estaba por encima de todo lo que conocemos. Él deseaba oír la palabra de Dios. Sin embargo, en el versículo 8 del capítulo 13 dice: pero les resistía Elimás, es un nombre árabe, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Evidentemente, siempre este procónsul, Sergio Paulo, tenía interés por la palabra de Dios, pero Elimás, el mago, el fraudulento, le engañaba. Lo más probable que era una persona que practicaba las ciencias oscuras, o la magia en ese sentido. 2 Timoteo 3:8. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, los falsos profetas, falsos, resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Porque Elimás, mira, siendo judío, procuraba apartarle al procónsul. Ni siquiera era capaz de inclinarle hacia el judaísmo. Era un falso judío, no era un judío de corazón realmente. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. El juicio de Dios era exactamente dejarle de la manera como él vivía, en oscuridad y tinieblas. Así es toda persona que vive apartado de la palabra de Dios. No tiene dirección, no tiene guía, no tiene norte su vida. Hace cualquier cosa porque dejó de lado la palabra de Dios o porque no conoce la palabra de Dios. El que no tiene la luz de la vida tropieza porque no sabe por dónde anda. Anda en tinieblas, pero él piensa en su propia opinión que sus caminos son derechos, pero su camino es realmente caminos de muerte. Va a terminar en perdición y mal, pero en su propia opinión y la de sus conocidos quizás es espectacular la persona. Pero la Biblia le dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Evidentemente acá, para Elimás el mago, él estaba viviendo feliz de la vida y tenía bastantes beneficios con el procónsul. Sin embargo, Dios, en juicio y con una señal apostólica, porque los apóstoles podían hacer esto y algunos evangelistas podían tener estos dones en cuanto a hacer sanidades, pero también estas cosas, juicios en contra de algunas personas. Muy pocos casos de juicio se nombran en la Biblia, como este. Generalmente no van a encontrar juicios así. Van a encontrar cuando Pedro le dijo así a otro mago también, lo mismo. Le dijo que él estaba en prisión de oscuridad y amargura. Pedro también, cuando le dijo a Ananías y a Zafira que quisieron mentir al Espíritu Santo, dice, cuando le dijo todo eso, los dos murieron comidos también por gusanos. En este caso, Pablo, con la autoridad apostólica y como señal de apóstol, trae juicio sobre la vida de él, no porque Pablo quiera, sino que Dios le mandó a hacer esto. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Cómo que creyó maravillado de la doctrina del Señor?
Evidentemente Pablo le testificó, le contó su testimonio, le contó lo que le pasó, le habló de Cristo. Y miren esto, lo que pasó con Cristo mismo en una ocasión. Marcos 1, 22 al 28 dice así. La gente en Israel se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, no como los sacerdotes y los intérpretes de la ley. Cristo le enseñaba como quien decía la verdad firme. Esta es la verdad y se terminó. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nunca duden ante aquellas personas que quieran rebajar el evangelio de la conducta cristiana. No duden, no cedan ni un milímetro. La palabra de Dios es nuestra autoridad final. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, con un demonio, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos los que estaban allí se asombraron ¿de qué? Se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva, qué cosa dice? Doctrina es esta, que con autoridad manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Era una señal mesiánica. Jesús, el hijo del carpintero, hijo del que se cree que era José y María, dice. Y su hermano estaban entre la gente. ¿De dónde tiene esa autoridad y de dónde tiene esa doctrina? ¿Cómo puede ser que hasta los espíritus inmundos se le sujeten? Se quedaban maravillados. No podía ser. Él no podía hacer esas señales si Dios no estaba con él. Esas señales eran para confirmar la nueva revelación de Dios. Luego eso se quedó plasmado en la Escritura. ¿Qué evidencia hay de que Cristo traía la revelación de Dios y que era el Mesías? Las señales que hacía. Así también el apóstol Pablo hizo eso, y al igual que Cristo, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. En este caso, ¿dónde se difundió la fama de Pablo? En toda la isla de Chipre. El procónsul, nada más y nada menos, el gobernador romano, presenció un acto milagroso de Pablo. Trajo juicio en contra de las leyes físicas, contra Elimás el mago, y le dijo que se iba a quedar ciego y en el momento se quedó ciego, en base a la autoridad de la palabra de Dios. El Evangelio, la palabra de Dios, es un edicto de parte del rey, en donde el rey dice a sus siervos que salgan a proclamar la verdad. ¿Se acuerdan cómo quitaban los pergaminos? ¿Vieron esas películas? En nombre del rey fulano de tal, se dicta tal ley que esto y lo otro. ¿Saben qué es el Evangelio? La sentencia de muerte a todos aquellos que no quieren obedecer. Pero así también la posibilidad de vida a todos aquellos que son escogidos por Dios. Porque dice que todo hombre que no se arrepiente de sus delitos y pecados va a perecer. Manda a todos los hombres que se arrepientan bajo todo el cielo y en toda nación y confiesen el nombre de Jesucristo. El Evangelio no es algo que vos puedas elegir. Es algo que sí te va a condenar o te va a salvar. Es el edicto del rey. Y nosotros cuando testificamos el edicto del rey. No es nuestro mensaje. No es un mensaje privado. Es la palabra de Dios. Aquel que rechace el edicto del rey es condenado. Como Cristo dijo, el que cree en mí, de cierto os digo que tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer al Hijo, ya está condenado. Habiendo zarpado entonces ahora Pablo, terminó su labor en Chipre. Seguramente hicieron de más otras cosas, ¿verdad? Y no fue tan rápido. No es que llegaron en un día y en un día se fueron 180 kilómetros y ya salieron. No sabemos cuánto tiempo se quedaron allí. Así como nuestro Señor había dicho en la parábola de la cizaña, donde Cristo plante nuevos creyentes, Satanás está plantando sus hijos. ¿Se acuerdan la cizaña? ¿Quién ha sembrado esto? Un enemigo lo ha hecho, dijo el Señor. En el caso de este mago Elimás, falso profeta judío, Satanás vino en la persona misma de este judío apóstata, un falso profeta, hijo del diablo. Guiado por y en el poder del Espíritu Santo, entonces Pablo declara sentencia sobre este engañador. Y la sentencia es justamente la forma de vida de esta persona. Vivir
en tinieblas. Y acá sí tenemos el resultado de esta prédica. El procónsul se convierte y todo lo que eso habrá implicado. La tranquilidad en esa región para todos esos creyentes. Habrá sido un campo propicio para que las iglesias locales crezcan, para poder testificar tranquilos. Y el mismo procónsul habrá donado cuántos lugares para reunión. Era espectacular, Dios estaba haciendo la obra. A pesar de las persecuciones, a pesar de que Jacobo fue muerto, que Pedro estaba encarcelado, la palabra de Dios no estaba encarcelada y estaba saliendo por todo el mundo. El propósito de Dios siempre, siempre adelante. Para destacar y terminar, en cuanto a las misiones, Dios llama y dota a ciertos creyentes que Él escoge. La iglesia certifica este llamado en oración. La iglesia y el Espíritu envía a esos misioneros. Dios es el dueño de la obra. No sabemos si Dios te va a hacer el llamado el día de mañana a las misiones, pero seguramente en alguna parte de su obra sí o sí estás llamado a trabajar, conforme al don que recibiste. Ahora, si te va a hacer el llamado a las misiones, no lo sabemos. Pero una cosa es segura. Si Él te va a hacer el llamado, de seguro debe ser una persona salva en primer lugar, humilde en segundo lugar, en plena comunión con los hermanos, en sujeción a las autoridades y por supuesto conocedora de la palabra